Para ir finalizando, esta sería la última clase ya denominada inmunofenotipo en el diagnóstico de neoplasias hematológicas. Con esto ya damos un cierre a toda la parte de neoplasia hematológica. Y la presentación en sí tiene como fin de que ustedes puedan ver distintos tipos de marcadores que se pueden observar en tanto en células malignas o en clonas que van hacia célula maligna y puedan ya tener más de alguno, tener nociones generales de algunos de ellos para poder ya detectar y saber de qué origen pueden ser las células malignas, ya sean blastos o los precursores que están predominando. Para comenzar, el inmunofenotipo debemos tener en consideración de que este deriva de qué? Deriva de las pruebas citoquímicas. Y estas pruebas citoquímicas se derivan también de la inmunocitoquímica, además combinado con la citometría de flujo. Entonces todo esto en conjunto es lo que hace el inmunofenotipo. Por lo tanto, la presentación se enfocará en la citometría de flujo y su aplicación en el diagnóstico y o tratamiento en neoplasias hematológicas. Para complementar la información que se va a entregar aquí, porque hay varios detalles que probablemente no van a ser explicados a cabalidad, solamente algunos que puedan servir para dar entendimiento a lo que se está observando, solicito poder revisar y compartir los apuntes y la presentación de la asignatura de diagnóstico inmunológico, principalmente donde se trató del tema citometría de flujo de la clase denominada automatización y citometría de flujo. Acá en esa presentación van a observar más detalles de citometría de flujo y también tengan en consideración de que esa está enfocada principalmente en el análisis de subpoblación linfocitaria. Entonces, la citometría de flujo es una tecnología basada en láser que permite identificar y cuantificar poblaciones celulares. Trabaja con células en suspensión, las cuales son transportadas por un flujo que provoca el orden de las células, llevándolas a un punto de interrogación, provocando que éstas se formen de uno en uno. ¿Y eso para qué? Para poder llegar a ese punto de interrogación y poder analizar célula por célula. Tiene múltiples aplicaciones, pero la más utilizada en la práctica clínica como tal, por lo menos, es el diagnóstico de enfermedades hematológicas malignas. Ese ha sido como el principal fuerte que se le ha visto como diagnóstico o como aplicación clínica. Permite entregar datos que son cuantitativos de varios parámetros celulares de un gran número de células. Específicamente puede analizar miles de células por segundo. Por lo tanto, si tiene la capacidad de hacer eso, en lo cual lo convierte en una herramienta que es muy poderosa. Entonces piensen, miles de células en un solo segundo. Piensen ustedes cuántas células ustedes pueden analizar por un microscopio por segundo. Eso les da a entender lo poderoso que puede llegar a tener esta herramienta. Desde un punto de vista práctico, ahora para poder analizar lo que se trabaja para inmunofenotipio o con células sanguíneas, es que se requiere deslizar los glóbulos rojos. ¿Y para qué? Porque acá nosotros necesitamos trabajar con leucocitos. Los glóbulos rojos se excluyen de nuestro análisis, por tanto solamente los leucocitos son nuestra materia de estudio. Y eso es un paso fundamental en muchos protocolos de trabajo para análisis de subpoblación linfocitaria, perdón, de subpoblación linfocitaria o de inmunofenotipo, donde los leucocitos toman la mayor importancia. La fluorescencia siempre me gusta detener para poder volver a explicar cada vez que lo que es esto, porque nosotros nos diferenciamos de lo que es la colorimetría u otras técnicas basadas en la luz, porque tiene una particularidad. La fluorescencia trabajamos con elementos que denominamos fluoróforos. En esta figura que es bien esquemática, este correspondería a nuestro fluoróforo. Nuestro fluoróforo, si no tiene una luz en su longitud de onda adecuada, está en su estado basal. No pasa nada con él, no observamos ningún fenómeno con esto. Sin embargo, cuando un haz de luz de una longitud de onda adecuada incide sobre este, logra excitarlo, logra producir aumentos energéticos en él y también ese aumento energético lo inestabiliza, por lo tanto tiene que liberar esa energía para volver a su estado basal o lo más cercano a él, y esa liberación de energía lo que provoca, digamos, cuando intenta volver a su estado basal, provoca liberación de esta energía, y esta energía en realidad es luz.
y esa luz es la emisión de la fluorescencia. La emisión de la fluorescencia, como se ilustra acá, es un color totalmente distinto al color de la luz o la longitud de onda que excitó a este fluoróforo. Como la fluorescencia depende de una haz de luz que excite, si el haz de luz después de que excitó el fluoróforo no incide, este fluoróforo queda en su estado basal. A continuación, pero en realidad esta fluorescencia lo que demuestra finalmente es que provoca que por lo menos estas imágenes que están acá ilustrándonos son de microscopía de fluorescencia, que nosotros podemos ya observar la emisión de la fluorescencia, pero sí hubo acá una excitación de cada uno de estos fluoróforos presentes en estos distintos tipos celulares. Por lo tanto, hay que tener claro que existen dos tipos de longitudes de onda de interés. La longitud de onda de excitación, que es la que, en este caso, la que provee el citómetro de flujo, si le aplicamos citometría de flujo, y la longitud de onda de emisión, que es la que llega a los detectores para luego ser analizadas por el citómetro de flujo, la que llega a los detectores luego de que se excitó al fluoróforo. Entonces, finalmente el resultado final, que es lo que nosotros se traduce esto en la emisión de la fluorescencia. Entonces, todo lo que viene aquí, las imágenes, los gráficos y todo esto, ¿de qué es lo que es? Es de la emisión de la fluorescencia. Entonces, ahora, ¿cuál es la gracia del inmunofenotipo por citometría de flujo? Hay que tener claro algo, que esto nos facilita ciertas cosas. ¿Y qué es lo que nos facilita? La identificación y cuantificación de poblaciones celulares en una muestra. También nos permite la diferenciación de células normales de las anormales. También nos permite diferenciar de células reactivas de neoplásicas, en el caso de cuando hay muchos linfocitos reactivos y no son necesariamente linfoblastos u otros elementos inmaduros. Además, permite la identificación del estado de maduración de una población celular y permite cuantificar la infiltración de un tumor. Permite en algunos casos llegar a ese tipo de análisis. Pero para poder interpretar esto, la interpretación de los datos requiere finalmente de un conocimiento acabado de la leucemia. Requiere que también ustedes conozcan varios elementos de estas leucemias para poder llegar a entender aún más la información que se nos entrega aquí, ya que se requiere del conocimiento de las características físicas antigénicas de expresión en células normales. También la habilidad de distinguir distintos patrones de expresión antigénica, así como identificar expresión antigénica aberrante y también identificar un inmunofenotipo robusto asociado a leucemia. Por eso, una cosa es saber cómo funciona el inmunofenotipo o cómo se realiza, o la técnica que lo realiza, pero también hay que saber qué es lo que cada uno de esos marcadores en general o en conjunto nos indican. Porque hay veces que probablemente nosotros no podamos saber algo en particular, pero sí sabemos que el conjunto nos está diciendo algo. La ventaja que tiene este inmunofenotipo por citometría de flujo es que permite incrementar la precisión para diferenciar neoplasia hematológica. ¿Y por qué? Es por la combinación de datos usados por los anticuerpos. Tengan claro algo, que acá requerimos siempre de anticuerpos conjugados con fluoróforos para poder hacer el inmunofenotipo. Entonces tenemos la capacidad de utilizar varios anticuerpos en un solo tubo. Por eso se nos da una información mayor. Además, identifica la línea celular involucrada y su estado madurativo. Es un punto muy clave. Requiere muy bajo volumen de muestra. Por ejemplo, como si utilizamos protocolos que utilizan de 8 a 10 anticuerpos en un solo tubo, entonces esto hace de que se requiera al final muy poca muestra para poder realizar un inmunofenotipo. Súmenle esto de que tiene la capacidad de leer muchísimas células en un solo segundo. Por eso es muy poderoso y esto toma mucha importancia en que en muestras pediátricas, por ejemplo, de líquidos cefalorraquídeos de médula ósea, que son bastante escasas. Posee un costo-efectividad, y acá van a decir, pero un citómetro de flujo es bien caro. Sí, es bien caro, pero como los volúmenes son bien poco lo que se utiliza, a la larga, la efectividad, esto de costo-efectividad hace que a la larga esto favorezca. Pero claro, la limitante es tener un citómetro de flujo y tener los recursos iniciales para poder comprar todas estas baterías de anticuerpos para poder implementar. Además, como por lo mismo, incrementa la eficiencia. Y también incrementa la sensibilidad para el monitoreo de la enfermedad residual mínima. De hecho,
La enfermedad residual mínima también puede ser estudiada o se estudia bastante por citometría de flujo, donde después de haber descartado la presencia de blastos de distintas formas, ya sean por mielograma u otro elemento, con este tipo de técnicas se puede detectar si es que existe un blasto, por ejemplo, en 100.000 células analizadas o 500.000. Para entrar ya de lleno, primero hay que comprender los gráficos en citometría de flujo. Hay dos tipos, uno de los cuales son los más que vamos a ver ahora, pero uno de ellos es el gráfico de un eje, que es el histograma, en donde posee un canal determinado por citometría de flujo, por ejemplo, los distintos canales de fluorescencia versus el número de eventos. Ese es un tipo de gráfico. El otro tipo de gráfico, que es el más común que vamos a analizar, son los dot plot o los gráficos de punto. ¿Qué es lo que son? Que son los puntos que se supone que dos histogramas, porque tenemos dos canales, en este caso de fluorescencia, superpuestos. Y esto nos entrega la información. Ahora, lo básico que ustedes tienen que tener siempre claro de un gráfico de citometría de flujo es que, por más que no sepan qué significa el canal que está involucrado, es saber qué información básica podemos extraer de él. Por ejemplo, en un histograma, mientras más a la derecha, más intensidad de la señal del canal es la que posee el evento relacionado. En citometría de flujo se habla de eventos. Cuando no sabemos si es que una célula o no es un evento. En el caso de un dot plot, como son dos histogramas, ya la mirada no es de izquierda a derecha, sino que ya se amplía. Es de izquierda a derecha, donde a la derecha mayor intensidad, y también de abajo hacia arriba, donde más hacia arriba es mayor intensidad para este canal, y mientras más a la derecha es más intensidad para este canal. Eso es lo que tenemos que por lo menos tener básicamente. Ahora, las interpretaciones más acabadas las vamos a ver a continuación. Como analizamos en los dot plot, existen varios puntitos. Estos puntos, si se observaron bien, tienden a agruparse. Y cuando se agrupan, esta agrupación es lo que denominamos poblaciones, pero en este caso sean poblaciones celulares. Pero para poder ver si es que estas poblaciones poseen o no poseen nuestros marcadores que vamos a utilizar para el inmunofenotipo, o para cualquier elemento en particular en citometría de flujo, debemos definir si esa población está positiva o está negativa para el canal o el fluoróforo de interés. ¿Y eso cómo se hace? Definiendo puntos de corte. Ustedes no los tienen que definir, estos obviamente ya vienen definidos. Ya al que hizo la lectura ya tiene definido los protocolos ya en formato de kit automatizado, ya vienen con elementos que hacen diferenciar cuáles son estos puntos de corte y solamente ustedes tienen que leer e interpretar. Por ejemplo, en este histograma, que es solamente un eje, tenemos una mirada. En base a esta línea, todo lo que está a la izquierda, o sea acá, es negativo para el canal que se está analizando o para el fluoróforo que se está marcando, y todo lo que está a la derecha es positivo para el fluoróforo que se está marcando o que se está observando en este gráfico. Para un dot plot la cosa cambia. Aparte de tener esta misma línea que está cortando el eje X, el eje X, recuerden, existe otra línea que está cortando el eje Y. Por lo tanto, la mirada ya no es en positivo, negativo, positivo, sino que amplía las posibilidades. Por ejemplo, el cuadrante inferior izquierdo, ¿qué nos indica? Nos indica que es negativo para CD3 y para CD19, para este canal y ese canal. ¿Por qué? Porque se encuentra a la izquierda de esta línea y se encuentra abajo de esta línea. Recuerden que en el caso del eje Y, mientras más arriba es más intensidad. Por eso todo lo que esté más cercano a cero es negativo. El cuadrante inferior derecho sería positivo para este canal porque está a la derecha de esta línea, pero a su vez es negativo para este porque está abajo. Acá la interpretación es al revés, es positivo para este canal y a su vez es negativo para este. Por otra parte, este canal es doble positivo, positivo para este y este. Y para este ejemplo en particular, por lo tanto, el inferior izquierdo es negativo para CD3 y CD19, el canal inferior derecho es positivo para CD3 y negativo para CD19, el superior izquierdo que está aquí es positivo para CD19 y negativo para CD3, y este canal sería positivo tanto para CD3 como CD19.
Ahora se dan cuenta de cambiar la lógica, ya no es fluoróforo, sino que es el elemento que está marcando o que está indicando el fluoróforo. En esta tabla lo que ilustra, por ejemplo, son distintos fluoróforos, su longitud de onda de excitación y su longitud de onda de emisión. Muchos de ellos se dan cuenta que tienen longitudes de onda de excitación común, pero las longitudes de onda de emisión varían. Y esto es lo importante, que sean distintas, porque así el citómetro de flujo posee distintos canales para poder detectar a cada una de ellas, lo cual es la base de los análisis multiparamétricos que se pueden hacer por un citómetro de flujo. Y la gracia más importante de ellas es que todos estos fluoróforos pueden ser conjugados con anticuerpos. ¿Anticuerpos específicos contra qué? Contra marcadores específicos que definen distintos linajes celulares. Para poder trabajar en citometría de flujo o lo que se hace acá, existen distintos tipos de protocolos que solamente se los voy a ilustrar en palabras para que tengan claro, porque antes de pasar un citómetro hay que teñir estas células, hay que hacer pasos previos. Entonces, por ejemplo, si queremos solamente detectar antígenos que están en la membrana plasmática, que están sobre la membrana plasmática, existen dos protocolos, que sería primero teñir, luego lisar los glóbulos rojos y finalmente lavar. Lavar, ¿qué quiere decir? Para eliminar los glóbulos rojos, digamos los glóbulos rojos destruidos o los anticuerpos que no se unieron. Y el otro protocolo sería alisar los glóbulos rojos, teñir los leucocitos y lavar los anticuerpos y los glóbulos rojos que están remanentes en el medio, para dejar solamente las células de interés, que son los leucocitos, para el análisis de citometría. Si queremos detectar ahora inmunoglobulina en superficie, esto cambia. En realidad, existen protocolos similares, pero hay que tener otras particularidades. Por ejemplo, hay que evitar las uniones inespecíficas, porque tengan claro que se están utilizando anticuerpos contra la región constante de la inmunoglobulina para detectar estas inmunoglobulinas de superficie, que es el receptor de célula B en particular. Entonces, esto puede ocurrir en células que están dañadas o muertas también. Entonces, tiene que haber un control o protocolos bien estandarizados. Y aquí es súper importante, todos estos elementos que se utilizan para poder marcar anticuerpos contra región constante de una inmunoglobulina tienen que ser muy bien lavados con células isotónicas, con solución isotónica, perdón. ¿Y por qué? Porque corren los mismos elementos o los mismos errores que pueden pasar, por ejemplo, si ustedes no lavan los glóbulos rojos para poder realizar, por ejemplo, el test de Coombs. El test de Coombs al final tiene que sí o sí tener lavados sus glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque hay que eliminar el exceso de anticuerpos que no se unieron. Esto aplicaría para ese tipo de protocolos. También para detectar antígenos que son intracelulares, acá debemos considerar algunas cosas. Por ejemplo, que hay que fijar las células con paraformaldehído principalmente y permeabilizar. ¿Y cómo se permeabilizan? Con soluciones detergentes que permiten la entrada de los anticuerpos finalmente a la célula. Y también, si queremos realizar un protocolo de detección en simultáneo de antígenos que son intracelulares y superficiales, se requiere teñir los antígenos que están por la superficie de la célula, sin lavar. Luego fijar, permeabilizar, teñir los antígenos intracelulares finalmente. Entonces eso lo voy a decir. Primero vamos de afuera hacia adentro. Como bien se mencionó recientemente, si el antígeno blanco es intracelular, la célula tiene que ser permeabilizada. ¿Por qué? Porque los anticuerpos son impermeables a la membrana plasmática, no atraviesan por ningún motivo. Por lo tanto, todos estos protocolos de citometría de flujo tenemos que tener claro y reforzamos que corresponden a técnicas de inmunocitoquímica. Y aquí ilustra una imagen que había mostrado en otra asignatura anterior, que la célula normal es impermeable a anticuerpos, por lo tanto se tiene que fijar y permeabilizar las células. ¿Para qué? Para formar estos canales. Y estos canales, ¿qué es lo que permitir? Que los anticuerpos, que normalmente no atraviesan la membrana plasmática, pueden atravesar y marcar componentes dentro de la célula. Las mitocondrias, ribosomas, antígenos, digamos, proteicos propios del núcleo,
u otros elementos que estén dentro de una célula. Las poblaciones celulares que podemos detectar por citometría de flujo, en el caso para análisis de inmunofenotipo, llegamos siempre a este dot plot claro, que es de CD45 versus complejidad interna. Este es un dot plot común, que ya se había explicado previamente en la clase de citometría de flujo en diagnóstico inmunológico, en donde distinguimos las tres grandes poblaciones leucocitarias. Tenemos linfocitos, monocitos y granulocitos. Pero a su vez, si se dan cuenta, aquí aparece otra población, que son blastos. En el caso de la leucemia aguda, esto nos muestra sangre periférica. Cuando invade la sangre periférica, esto aparece también en la población que tienen, tienen capacidades, no capacidades, sino que tienen características similares a algunos de ellas o particulares. Por ejemplo, este gráfico lo que muestra es que los linfocitos en promedio tienen más CD45 que las otras poblaciones. Recuerden que mientras más a la derecha, más intensidad. Y si hay más intensidad por una célula, quiere decir que hay más de esa molécula que se está buscando por célula. Por eso se está indicando que en promedio estos linfocitos tienen más CD45 que un monocito y un granulocito, y a su vez que un blasto. Entonces el blasto también tiene CD45 pero en menor cantidad. Además, desde el punto de vista de la complejidad interna, posee menor complejidad interna que los neutrófilos o los granulocitos, pero es bastante similar su complejidad interna a los linfocitos en particular. Y que nosotros podemos ver, la complejidad interna, ustedes tienen que tener claro que se ve particularmente por la granulosidad. Y si lo analizamos desde el punto de vista de un frotis sanguíneo, desde el punto de vista de gránulos, es más o menos similar a lo que se observa a un linfocito, ese citoplasma del blasto. Acá también este tipo de gráfico existen otras variantes del dot plot que también pueden encontrarse en alguna oportunidad para que no la olviden, que es un contour plot, que son gráficos de relieve, y el density plot, donde muestra donde hay mayor densidad de eventos en la misma distribución de un dot plot. Si se dan cuenta, los tres gráficos son lo mismo, solamente que están ordenados de distintas formas. El gating, que es la agrupación, es súper importante porque de todos los eventos que adquiere el citómetro de flujo, se requiere de hacer limpieza de los eventos que no son de interés para análisis. Y estos eventos pueden ser retrocelulares, otros tipos celulares, etc. Y esos tienen que ser eliminados del análisis. No es que se eliminan del tubo, sino que para el análisis de la combinación de fluoróforos se hace que se eliminen a esto. Por ejemplo, miren acá, este gráfico, esto es de tamaño celular versus complejidad interna de esta, tenemos dos poblaciones que dice una mononuclear y otro linfocito. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en linfocitos. Si solamente, entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a decirle al equipo o al software que analice todos los datos relacionados a este grupo de células que está aquí y el resto los obvie. Por ejemplo, si analizamos en otro dot plot otra característica que es distinta a la de acá, pero que correspondería a estos eventos que están aquí, se obtiene lo siguiente. Se obtienen, como ya les dije, estas agrupaciones que se denominan poblaciones. Y estas poblaciones a su vez podemos subanalizarlas y seguir filtrando la información. Y eso es una parte importante dentro del inmunofenotipo, que podemos ir limpiando los análisis para llegar a detalles muy importantes. Por ejemplo, acá tenemos linfocitos B y estos linfocitos B estamos analizando dos poblaciones particulares que se denominan lambda y kappa, que vamos a ver después qué es lo que son cada una de ellas, pero que son de suma importancia para el análisis del linfocito B, especialmente en neoplasias hematológicas. ¿Y esto qué es lo que indica finalmente? Indica las cadenas livianas de inmunoglobulina y tienen relación con la maduración del linfocito B. Y por otra parte tenemos los linfocitos T, que los podemos también analizar en particular a ellos y no a otras células, y podemos hacer otro tipo de análisis con otros dot plots, con otras características que no son las mismas que este y este. Y por ejemplo, ¿qué es lo que podemos ver? A la izquierda, este gráfico en realidad estamos enfocados solamente a poder cuantificar y detectar linfocitos T citotóxicos, que son los CD8 positivos. Y el de acá solamente cuantificar los CD4, que son los linfocitos T helper.
Entonces eso es un poco el gating que nos va permitiendo ir limpiar esta información y quedarnos con lo que nos va interesando y seguir sublimpiando y haciendo que el análisis sea más puro y poder cuantificar bien las células que son de interés. Pero para poder llegar a un buen gating requerimos saber bien siempre de la jerarquía de eventos. Este es el resultado del gating de eventos. ¿Y qué es lo que muestran? Muestran de qué población derivan nuestros eventos de interés que estamos analizando. ¿Cuál es la sucesión? Por ejemplo, en base a los gráficos de análisis leucocitario, se puede observar lo siguiente. De todos los eventos que se observan, sacamos una población que son CD45 que son monocitos, otro que son CD45 neutrófilos y otro que son CD45 linfocitos, similar a unos gráficos que vimos anteriormente. Y por ejemplo, lo que hace el citómetro de flujo es calcular el porcentaje de eventos teniendo en cuenta que la población padre es el 100%. Por ejemplo, de estas tres, ¿cuál es el padre? Porque estas tres, si lo vemos desde el punto de vista de filogenia, son hermanos. Su padre es todos los eventos. Si de esta población derivamos otras poblaciones hijas, el padre quién es este, y acá se obtiene el 100% para poder diferenciar. Y aquí está el gráfico clásico que indica esto, que tenemos acá CD45 versus complejidad interna, y acá tenemos los CD45 que denominamos a uno como linfocitos, a otro como monocitos y a otro como granulocitos. Similar al gráfico de la diapositiva anterior, pero en otro color desde otro equipo, el cual no posee blastos porque es una muestra normal de sangre periférica. Otro ejemplo, acá tenemos todos los eventos. Esto es en base al gráfico primer gráfico de gating que hemos analizado. De este tenemos entonces los CD45 mononuclear, que están acá, y también tenemos los CD45 linfocitos. De los CD45 linfocitos, a su vez sacamos otras células hijas, unas que son los linfocitos B y otros que son, perdón, y de los linfocitos B, a su vez tienen que tener claro algo, que tenemos los lambda y los kappa, que son los que están acá, que se derivan del linfocito B. Ahora, por otra parte, tenemos al linfocito T, que está aquí, el cual podemos ver los CD4 y también podemos ver los CD8. Entonces podemos ver que si tenemos un tanto porcentaje de CD4, ¿cuál es el 100%? Era el linfocito T. Esa es un poco la lógica o cómo va funcionando la derivación o cómo la jerarquía de eventos. Entonces nosotros a veces vemos muchos gráficos, pero no sabemos la jerarquía de eventos, de cómo se van separando o en base de cómo el marcador es como nosotros podemos también inferir cómo sería esa jerarquía de eventos. Pero generalmente la jerarquía está dado en encontrar la célula que es de interés en particular para poder hacer los análisis posteriores para ver si es que posee o no posee algo. La pregunta acá, ¿cuántos marcadores, en este caso serían anticuerpos conjugados, por tubo tendría este ejemplo? Si este es un ejemplo que es de un solo tubo, ¿cuántos anticuerpos conjugados a algún fluoróforo creen que hay aquí? Vamos a ver la respuesta. Tenemos un anticuerpo que es anti-CD45. Tenemos otro que definió el linfocito B, que es el que está acá. ¿Y qué es lo que es este? Un CD19, un segundo anticuerpo. A su vez tenemos un anticuerpo anti-lambda y otro anti-kappa. Tenemos otro que es para el linfocito T, que es particular el CD3. Y tenemos uno para CD4, que es un anti-CD4 con Juan fluoróforo y un anti-CD8. Por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anticuerpos que se utilizaron en este ejemplo. La adquisición de datos se refiere a la cantidad de eventos o células que se adquieren por cada lectura. El número de eventos de adquisición le entrega mayor o menor sensibilidad a la detección. Eso aplica para muchas cosas también en los sistemas biológicos. Para desórdenes linfoproliferativos, por ejemplo, con 50.000 eventos en el gate determinado como linfocito se considera como bastante robusto para análisis. Pero por ejemplo, para la enfermedad residual mínima, este análisis se hace buscando o adquiriendo 500.000 a 1.000.000 de eventos totales, de que todo lo que se adquiera, si todos los eventos que pasan en ese láser llegan a 500.000 o a 1.000.000,
Desde ahí se hace más fácil el análisis para poder encontrar, aunque sea un mínimo blasto que tuviese estar ahí persistiendo, por ejemplo, después de un tratamiento. Y esto, como tienen que tener claro también con la adquisición de eventos o de datos, es que por cada célula que lee el citómetro de flujo le asigna un valor proporcional de tamaño, complejidad interna y los distintos canales de fluorescencia. Y eso también que nos permite que podamos analizar y ordenar los gráficos de distintas formas. Ya que por cada evento ya tiene guardado un valor, solamente después podemos colocar los gráficos y estos se van a ir ordenando de distintas formas y ahí empezar a realizar el filtrado, porque la información ya quedó guardada y después uno puede jugar con ella prácticamente. Este cuadro blanco indica de que estamos en la mitad de la presentación. Por lo tanto, más que nada son 15 segundos para que ustedes cuando vean el video puedan encontrar rápidamente este gráfico, este cuadro y puedan continuar con la grabación. Para ya entrar de lleno a los marcadores inmunológicos para leucemias, tenemos que tener claro que existen diversos organismos que han creado paneles de distintos anticuerpos por tubos para el estudio de leucemias. Uno de estos mayores referentes es el consorcio Euroflow, en donde el cual es una división de ESLO, el cual es la Fundación Científica Europea para el Laboratorio de Hemato-Oncología, en donde ellos proponen distintos paneles con 8 fluoróforos por tubo, en realidad 8 o 10 fluoróforos por tubo. Y eso permite análisis mayores, entregar mayor información y que por tubo ya se pueda obtener una conclusión mucho mayor sin tener que gastar tanto anticuerpo, tanto material y también recursos humanos u otros elementos. Entonces, simplifican un poco más el análisis luego de bastantes estudios también. Esto es el resultado final de muchos estudios, mucha observación y mucha experiencia clínica. Este equipo que se observa aquí es el citómetro de flujo BD Fax Canto 2, el cual está validado para uso clínico y es el que recomiendan para el análisis, por lo menos Euroflow lo recomienda para sus análisis, y es en base a este el que realizó. Ellos proponen distintos paneles de tubos que están nombrados aquí, que van por ejemplo algunos relacionados con la orientación para leucemias agudas, para distintos tipos de elementos que los va diferenciando o para dependiendo de la sintomatología u otros se pueden combinar más de alguno para poder tener análisis más robustos y esto es lo que va recomendando. La idea de ahora es poder analizar por lo menos los más comunes o el más importante que nos puede entregar información y también saber bien de qué es lo que nos están indicando. El primer panel que es que es el tubo de orientación en leucemias agudas, propone entonces el uso de 8 distintos fluoróforos. Y estos fluoróforos están conjugados con anticuerpos contra distintas moléculas. Entonces acá tenemos un tubo de 8 anticuerpos conjugados con distintos fluoróforos para poder analizar por citometría de flujo. Este protocolo detecta la mayoría de las leucemias agudas clásicas, como la de la común B, la T o la leucemia aguda mieloide, entre otras, que son las más comunes que puede detectar. Ahora mi pregunta para ustedes saben es, ¿tienen alguna noción de qué indican cada uno de estos marcadores que están presentes aquí? Cada uno de estos marcadores tiene una lógica de uso, de por qué se combinan, tiene una lógica y que permite llegar y concluir distintas cosas, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Estos marcadores hay que empezar con el más que indica inmadurez. Como estaba analizando blastos en leucemias agudas, hay que confirmar de que estas células sean inmaduras y una de esas formas de confirmarlo es con CD34. Además, tenemos que confirmar de que estos elementos que son blastos son leucocitos, de que son leucocitos efectivamente, y eso se hace como con CD45. Bueno, no solamente es para confirmar de que son leucocitos, sino que también para poder filtrar la información del citómetro de flujo y poder llegar a un análisis más acabado. Ahora, para ver de estos blastos leucocitarios, hay que ver si hay que pertenecen al linaje B, T o mieloide. Si es linfocito del linaje linfoide B, debería tener sí o sí CD19.
como primera línea. Y segunda línea tendría que tener CD79A citoplasmático. El caso del T, el linaje T de primera línea es el CD3. En este caso, como es un elemento inmaduro, es CD3 citoplasmático. Eso quiere decir, cuando me refiero a que es citoplasmático, porque estas moléculas se van a expresar después en la membrana, pero primero tienen que ser procesados intracelularmente antes de ser llevados a la membrana. Y eso ocurre en los estadios inmaduros. El CD7 también es marcador del linaje del linfoide T, pero es de segunda línea. Y el marcador ya de madurez, que indica de que está un poco más, de que existe madurez en esta célula inmadura, es que se encuentra el CD3 ya de superficie, de membrana. Y el marcador del linaje amiloide es la presencia de la enzima mieloperoxidasa citoplasmática, obviamente, esto se encuentra dentro de la célula. Con esta imagen lo que quiero ilustrar es que empiezan a reconocer algunos elementos presentes en los distintos marcadores y que tienen relación más ni menos con las distintas moléculas que se encuentran en distintos tipos celulares. Por ejemplo, a la izquierda se encuentra el BCR, que es el receptor de célula B, y a la derecha es el receptor de célula T. El BCR, que en realidad es esta molécula que está aquí, es una inmunoglobulina de membrana finalmente que define por alguna clase de inmunoglobulina en particular. Esta muestra aquí es de clase IgM, pero a su vez tiene muchas moléculas accesorias que son parte del complejo BCR y que también sirven para marcar. Por ejemplo, CD19 que les comentaba, que es marcador específico del linfocito B, porque se encuentra en ningún otro tipo celular, pero también es parte de este complejo que favorece la interacción con BCR o la transducción de señales. Que por ejemplo CD19 forma un complejo con CD21 y CD81, y el BCR tiene otros elementos que no se buscan, pero sí se conocen inmunológicamente hablando que son muy importantes en su acción. El cambio del TCR, en realidad el TCR, esta molécula que está acá abajo, que muestra otro acá porque el TCR para ser activado requiere sí o sí la presentación antigénica, por eso muestra todo este enredo de imágenes, pero lo que es el linfocito T sería la parte de acá abajo. Tiene todo este complejo de transducción de señales que sí se denomina CD3, que ya lo vimos en la diapositiva anterior, y hay otras moléculas que las definen que son más específicos como estos coestimuladores como el CD4, perdón, correceptores como el CD4, que serían moléculas específicas para otras subclases del linfocito T. Entonces todo esto deriva finalmente de estas moléculas que se analizan por lo menos las bases de inmunología. En esta imagen queremos ver cómo, por ejemplo, es la maduración del linfocito B, características principales que va teniendo y cómo esto, por ejemplo, esta información que es más inmunológica nos sirve para el inmunofenotipo. Por ejemplo, cuando está madurando la célula troncal, llegamos a estadios de pro y pre-P, que son células linaje inmaduro, existe la expresión de distintas enzimas como RAG y destaco ATDT. ¿Qué es lo que hacen esto? Tiene relación con el corte del ADN y el reensamblaje de este cuando se están formando específicamente ese receptor de célula B específico para un antígeno en particular. En todo ese tipo de procesos se forman y se expresan estas enzimas, por lo tanto, este tipo de eventos que ocurre con corte de ADN y con la reestructuración de este ocurre solamente en el linfocito, por eso que el TDT es un marcador de madurez, pero alude a un linaje linfoide, no hacia un mieloide. También, por ejemplo, podemos observar de que la expresión de distintas moléculas puede estar o no puede estar asociada. Por ejemplo, puede estar presente en el citoplasma, y de la letra griega mu, se refiere a la cadena pesada o la cadena constante, pesada o constante de una inmunoglobulina, específicamente mu, que define para la inmunoglobulina M. Quiere decir que se está recién formando este receptor de célula B y además en un estado ya más maduro ya se observa la IgM de membrana, con la cadena ligera que puede ser kappa o lambda que vamos a ver a continuación. Otro elemento que por ejemplo podemos ver a la derecha acá, estamos viendo una tinción citoquímica que se denomina mieloperoxidasa, donde se observa estas células oscuras que son blastos, que son positivos para mieloperoxidasa y que son de origen mieloide.
Por lo tanto, como vimos anteriormente, se buscaba el punto de vista de inmunofenotipo de anticuerpos antimiloperoxidasa. Esta es una prueba que buscaba funcionalmente en un extendido de médula ósea. El inmunofenotipo, como busca mayores elementos, claramente tiene mucho mayor ventaja y sensibilidad que esta, pero para que tengan claro de cuál es el origen de buscar mieloperoxidasa en el inmunofenotipo. Otro panel expuesto por el Euroflow es el tubo de screening linfoide, cuando este ya se usa cuando la sospecha ya es que existe un linaje linfoide, esto ya es para poder confirmarlo bien. Y existen igual 8 fluoróforos involucrados, pero acá se observa algo en particular. Se observa, por ejemplo, que para este fluoróforo existen dos anticuerpos específicos, para este igual, que marcan dos elementos totalmente distintos. Entonces, en los casos que se usan dos anticuerpos conjugados al mismo fluoróforo, la interpretación del gráfico depende exclusivamente del gating y del otro marcador utilizado en ese gráfico. Entonces, depende mucho de las combinaciones de cómo se interpreta. Por ejemplo, el gráfico de FITC, el anticuerpo anti-CD8 que está conjugado con FITC, cuando se analiza, este en particular correspondería solo al análisis de las clonas del linfocito T. Y en el caso del al marcador de superficie de membrana de la inmunoglobulina de tipo cadena ligera de tipo lambda, que corresponde a esto, corresponde solamente al análisis de clonas de linfocitos B. Para ilustrar eso, por ejemplo, en esta imagen que ya hemos visto, al linfocito B, hablábamos entonces que vamos a distinguir entre kappa y lambda, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, aquí dice CD8 y dice slash lambda conjugado en FITC, porque para el canal FITC teníamos esas dos posibilidades. Pero como estamos trabajando acá solamente con linfocitos B, el FITC solo representaría a lambda, ya que los linfocitos B no poseen CD8, nunca han poseído, por eso se hace ese tipo de combinaciones, ya que el CD8 entonces es una molécula que define la subclase del linfocito T. Por eso se hacen esas combinaciones de que sabemos que va a estar sí o sí en una clona celular, pero en otra no. El caso entonces del linfocito T, donde también se utilizó el canal FITC, tenía CD8. Entonces acá, si es solamente el linfocito T lo que se está analizando, ese canal representa solamente CD8, ya que lambda representa a un tipo de cadena ligera de la inmunoglobulina. Y las inmunoglobulinas son producidas ¿por quién? Por los linfocitos B. Y eso es lo que permite poder mezclar dos anticuerpos que vengan conjugados con el mismo fluoróforo en este ensayo, en base a este tipo de sutileza. Estos marcadores, por ejemplo, el CD45, si lo vemos desde el punto de vista ya de screening linfoide, indica a un linfocito maduro o un precursor de clase B. El CD19 ya dijimos que es un marcador de células B y también puede descartar inmediatamente de que no esté ni natural killer. El CD20 ocurre lo mismo, es un marcador B y descarta natural killer o AT. El marcador de membrana de inmunoglobulina de cadena ligera lambda marca solamente a las inmunoglobulinas que están presentes en los linfocitos B. CD38, que es un marcador exclusivo de células plasmáticas o algunos precursores de células B. El, el marcador de superficie CD3, marcador específico para linfocitos T y también, por lo tanto, excluye a un natural killer y a un linfocito B. El CD4 sabemos que entonces son para nuestros linfocitos T CD4 positivo o de helper. Y el CD8 para los CD8 se ha visto dos patrones, uno que es alto y otro que es bajo. El patrón alto es de linfocitos T y el bajo es de natural killer. CD56 que es un marcador de natural killer. El TCR gamma delta que es para buscar linfocitos que tengan el TCR con esa denominación gamma delta. Y el CD5 que es un marcador para linfocitos T. Todos ellos son el que forman parte de este screening linfoide. Ahora,
Del tubo de Hodgkin linfoide, entonces podemos reconocer a las tres grandes poblaciones linfocitarias, al linfocito B, T y natural killer. Todo esto deriva, por ejemplo, de este gráfico dot plot, en donde, por ejemplo, de esta población que es positiva para CD45 y tiene ciertas características de complejidad interna, es la que se define como linfocito, y de ellas son las que se desprende la información que viene a continuación. Por ejemplo, esta población que está aquí, ¿qué es lo que sabemos? Que es positiva para este canal y para este canal. ¿Y qué es lo que es este canal? Este canal es CD20 y este canal es CD19. Ambos marcadores del linfocito B. A continuación, si esta población, podemos seguir sacando información y podemos ver que desde el punto de vista de cadena kappa y cadena lambda, existe una distribución medianamente homogénea de ambas, que hablamos que ocurría con el linfocito B. Y acá que es lo que tenemos, que también estas células poseen CD38, que dijimos que son marcadores de células plasmáticas. Por ejemplo, hay un grupo de ellas que tienen un cierto grado de tendencia a ser una célula plasmática. Un linfocito T en su forma normal, ¿cómo sabemos que esto es linfocito T? Este gráfico que está aquí, que muestra la complejidad interna versus CD3, vemos que a este nivel de complejidad interna es muy positivo para CD3. Eso quiere decir que es un linfocito, que es CD3 que el linfocito T. A estas células, si le hacemos otro análisis, y podemos ver que tiene CD8 y también tiene CD4, por lo tanto son digamos, las subpoblaciones que tiene un linfocito T. Podemos observar otros marcadores como CD5 y a su vez podemos observar que el CD38 a su nivel general tiende a lo negativo, pero sí tiene positivo que hay un porcentaje pequeño de todos los linfocitos T es positivo para TCR gamma delta, lo cual es normal porque los linfocitos T gamma delta son un bajo porcentaje del total de nuestros linfocitos T. Y un natural killer, ¿qué es lo que observamos? Observamos positividad para 56, vemos que es negativo para CD3 y que también es negativo para TCR gamma delta. Observamos que dijimos que era para células B, también es marcador de natural killer y no tiene CD5. Además observamos que este posee negatividad tanto para posee negatividad para CD4 porque se encuentra abajo, pero sí tiene un cierto grado de positividad para CD8. Por lo tanto, todas esas características nos permite definir que esta es una población de natural killer. En este ejemplo, observamos que en esta línea son la distribución normal de los linfocitos. Y acá abajo vemos una distribución anormal. ¿Y por qué es anormal? Si comparamos, por ejemplo, qué ocurrió ahí arriba, acá arriba la distribución normal vemos que están los linfocitos, con distribución normal de linfocitos T con linfocitos B, también con la distribución mediana 50, casi 50-50 de kappa y lambda, así como también la presencia de CD4 y CD8 en distribución medianamente similar. ¿Qué es lo que se observa acá abajo? Acá inmediatamente abajo destaca la distribución de CD4 y CD8. Se observan acá CD8 está bastante disminuido en comparación a CD4. En donde claramente, ¿qué es lo que observamos aquí? Observamos que estas poblaciones mononucleares, en esa muestra, existe un predominio de la población de CD4. En cambio, en este ejemplo, ¿qué es lo que observamos? Primero, acá arriba nuevamente la distribución normal de linfocitos y acá abajo vemos esta población roja que predomina. ¿Y qué características tienen estas células rojas? Estas células rojas, si se dan cuenta, vamos a analizar primero lo que ocurre anteriormente, el CD4 y CD8. CD4 y CD8 podemos observar aquí que tienen distribución medianamente homogéneas ambas. Por lo tanto, en ese punto de vista no está el problema está en la distribución de CD3 y CD19 para ver si es que es de linaje B o T. Por lo menos en esta población no muestra ni CD3 ni CD19 en gran forma y eso está mostrando alguna distribución aberrante. Y esta población que está acá arribita correspondería al linfocitos T y si dan cuenta la combinación de colores corresponden a esta más esta. Pero acá esta distribución roja, ¿qué es lo que está mostrando? Está mostrando que esta célula perdió el CD19 pero sí adquirió el CD38. El CD38 es marcador de células plasmáticas. Y estas células plasmáticas más encima, un porcentaje de ellas son de tipo kappa.
y por lo tanto, y este pequeño porcentaje escapa, pero la gran mayoría es lambda, por lo tanto la distribución 50 y 50 que tendría que ser de kappa y lambda ya no va a estar. Está predominando ¿qué cosa entonces? Lambda. Así que tenemos ya la presencia de células malignas, con predominio entonces de una población de célula plasmática. Existen otros paneles, por ejemplo, para detectar leucemia amiloide aguda o síndrome mielodisplásico. Como ya sabemos, la leucemia amiloide aguda tiene distinta clasificación ya en base a la OMS, pero a la OMS, a la FAB, pero a la base de la OMS también tiene bastante diferenciación y existen distintas sutiles que los pueden identificar. Pero ¿qué más me interesa ver aquí o ver, por ejemplo, esto de acá que son relacionados con la leucemia amiloide aguda, la cual está enfocada a buscar marcadores de stem cell o para poder buscar la subclasificación, especialmente en buscar megacaricitos, basófilos o células dendríticas de linaje plasmocitoide, que pueden ser parte de la presencia de algunos tipos de leucemia amiloide aguda. O bien, por ejemplo, la categoría M7, la cual está enfocada principalmente a los mastocitos, para ver principalmente la mastocitosis. Entonces serían elementos que podemos detectar acá en particular, que es lo que nos llama la atención, por ejemplo, de que todos tienen en común el HLA-DR, CD45, CD117 y CD34, todos ellos enfocados en marcadores de inmadurez o bien marcadores leucocitarios en común. Algunas consideraciones finales para ir teniendo, por ejemplo, lesión linfoblástica aguda. El inmunofenotipo por citometría de flujo es importante para determinar el stripper tanto de células BT y la etapa de maduración celular. La muestra entonces para ver buscar ambos puede ser tanto de sangre periférica o médula ósea. Y se buscan anticuerpos anti-CD10, CD19, HLA-DR, CD2, CD3, CD7, CD5, CD1A, CD13, CD33, inmunoglobulinas citoplasmáticas y TDT. Todos ellos son para buscar, no necesariamente todos ellos están diciendo de que se trata de leucemia linfoblástica aguda, porque por ejemplo tenemos marcadores que están asociados al linaje mieloide dentro de todos ellos, pero que no necesariamente están buscando, están solamente descartando de que sea de origen mieloide. Ahora, ¿qué elementos de acá les darían a entender a ustedes de que la clona maligna sea de linfoide T o linfoide B? Si pensaron inmediatamente en CD19 y CD3, perfecto. Recuerden que CD3 es marcador de linfocitos T y CD19 de linfocitos B, y eso ayudaría a entender o diferir la clona. Ahora, ¿qué nos ayuda a interpretar de que la clona maligna es un precursor linfoide? Aparte de poder saber si el clona es B o T, hay otro elemento que nos ayuda a saber de que este es un precursor linfoide. ¿Cuál? Por ejemplo, CD10, que también se denomina CALA o CALA, que es el antígeno común de leucemia linfoblástica aguda, que es el CD10, nos da a entender que hay tipo linfoide. La enzima TDT, como yo le explicaba, que tiene relación con el reordenamiento génico para formar al BCR o al TCR en particular, está asociado con un linaje linfoide. Todos ellos por lo menos ayudan a entender que sería un linaje linfoide el que está asociado acá. Además que nos ayudaría a interpretar eso, que no esté presente CD3 y CD33, porque están relacionados con y también el HLA-DR. Bueno, HLA-DR también podría estar presente en el estirpe de los linfocitos B, pero por lo general se busca la ausencia para detectar si es que la clona la malignidad de las células. Continuando entonces en la leucemia mieloide promielocítica, el inmunofenotipo clásico de esta es que no posean ni CD34 y HLA-DR, se negativizan, pero sí poseen CD13, CD33 y CD117. ¿Qué es lo que indica el CD34? ¿Recuerdan qué es lo que es el CD34? El CD34 hablábamos de que era un marcador, digamos, un marcador de inmadurez y que podía estar presente también más en el STIR-PP. Entonces existe alguna relación ahí, pero más que nada se busca como marcador de inmadurez. En la leucemia mieloide aguda,
Se hace un screen donde se busca CD7, CD13, 14, 33, 34, 64, 117, 41A y mieloperoxidasa. Donde sabemos que mieloperoxidasa es un marcador de origen linfoide, perdón, de origen mieloide. Pero ¿qué otros más nos pueden indicar que este es un marcador mieloide? Siempre, además de la mieloperoxidasa, una segunda línea de identificación es la combinación de CD13 con CD33. Es 1333 mieloperoxidasa son marcadores mieloides. Por ejemplo acá, llama la atención que no hemos visto antes el CD64. ¿Cuál es la utilidad de este? El CD64 es marcador de megacariocitos. Recuerden que la leucemia mieloide también involucra otras clonas que pueden estar alteradas, por eso también es importante tener marcadores de linaje de los megacariocitos. Probablemente, como ya estaba la parte final, van a estar preguntándose, pero había muchos marcadores que no se mencionaron. ¿Estos marcadores tendrán alguna utilidad en particular? A nivel general tienen que tener claro de que existen muchísimos marcadores para este inmunofenotipo, pero relájense porque muchos de ellos es común que desaparezcan su expresión en algunos tipos de leucemia. Más que identificar algo en particular, se observa de que en algunos leucemia en particular esto desaparece. Se ve de que este es normal, es común de una especie, pero por lo menos desaparece en algunos tipos de neoplasia hematológica. Por ejemplo, acá podemos tener algunos casos donde, miren, en este ejemplo son distintos desórdenes linfoproliferativos, como la leucemia linfocítica crónica, la leucemia prolinfocítica, las células de las células peludas, el linfoma de células pequeñas, el linfoma de células del manto y los linfomas foliculares. Todo ello que tienen en común son CD19. ¿Por qué? Porque son B. Pero hay algunos que sí expresan CD5 y otros que lo expresan o no lo expresan y otros que no. CD23, CD22 y CD25 son marcadores también relacionados con complejos o moléculas accesorias de linfocitos B. Hay algunos que sí la expresan, otros que no, otros que sí la expresan o débilmente. Hay otros que generalmente no se expresan, pero se expresan débiles o pequeñas. O bien, por ejemplo, la molécula inmunoglobulina de superficie la expresan todos y hay otros que la quieren expresar de forma débil. Entonces, eso es lo que más que nada tiene relación aquí. Esos marcadores, más que definir un linaje en particular, está relacionado porque algunos elementos se pueden expresar en algunas neoplasias hematológicas. Y la pregunta final. ¿Qué indican los gráficos de la muestra de esta persona? Al ver aquí, ¿qué es lo que está indicando? ¿Podremos entender algo? ¿Tendremos las competencias? ¿Faltará aún más? Las voy a ir respondiendo ahora mismo para poder cerrar esto, pero la idea es que ustedes también lo encuentren un poco de lógica. ¿Qué población de esta sería un blasto? La roja, de aquí, la verde que está acá, o la azul que está superpuesta. ¿Cuáles de ellas pertenecerían a un blasto? ¿Y qué marcador poseen y no poseen estos blastos? Bueno, primero, para no equivocar la segunda, hay que apuntar bien a la primera. El blasto corresponde a la población roja. Recuerden que en este gráfico que es CD45 versus complejidad, esto que está acá son los linfocitos, pero que tiene, y esta población que tiene en promedio complejidad similar al linfocito, pero menor expresión de CD45, corresponde al blasto. Este blasto, ¿qué es lo que tiene o no tiene? Por ejemplo, este marcador, que es la mieloperoxidasa, está bien abajo, no tiene mieloperoxidasa. CD3 citoplasmática tampoco lo posee, porque está más a la izquierda. ¿Qué es lo que sí posee? Que está a la derecha, CD19. ¿Y qué es lo que no posee de acá? Es CD20. ¿Qué es lo que posee de este gráfico? La TDT, porque está bien arriba. Y también qué es lo que posee CD34, porque está bien a la derecha. Desde el punto de vista de este gráfico, posee HLA-DR, porque está bien arriba, y tiene expresión también variable, pero también posee CD25. Que también lo que posee este gráfico, posee CD5, 58, perdón, y así como CD66C. Todos esos elementos podemos saber de qué es lo que tiene o no tiene un blasto, porque pensando que
el informe del inmunofenotipo finalmente indica porcentaje de células, digamos, de las células que estamos analizando, qué porcentaje de ellas poseen o no poseen un marcador en particular. Porque esto no es perfecto, no es como que no tienen o tienen, pero en lo general es lo que les comenté yo. Porque algunos pueden discrepar, pero sí hay algunas que poseen un pequeño porcentaje, otras que sí, otras que no. Sí, pero lo que predomina es la general. Acá, por ejemplo, que está bien, está igual tirándose a la derecha, pero a nivel genérico se habla de que no posee esto, por los puntos de corte. Y bien, espero que hayan disfrutado esta presentación. Es un poco enredada. Me interesa más la parte de inmunofenotipo, poder entenderla bien para poder complementar un poco su estudio también de algunos marcadores y cuál es su origen para poder también hacerlo un poco más lógico y los puedan reconocer fácilmente. Gracias.